humanas, así como las modalidades y el impacto de las respuestas sociales instauradas para atenderlas. Para la epidemiología, el término condiciones de salud no se limita a la ocurrencia de enfermedades, y por esta razón, su estudio incluye todos aquellos eventos relacionados directa o indirectamente con la salud, comprendiendo este concepto en forma amplia. En consecuencia, la epidemiología investiga bajo una perspectiva poblacional lo siguiente. Primero, la distribución, frecuencia y determinantes de la enfermedad y sus consecuencias biológicas, psicológicas y sociales. También, la distribución y frecuencia de los marcadores de la enfermedad, así como también la distribución, frecuencia y determinante de los riesgos para la salud. A su vez, también va a estudiar las formas del control de las enfermedades, de sus consecuencias y de sus riesgos. Y como último punto, va a estudiar las modalidades e impacto de las respuestas adoptadas para atender todos estos eventos. Y así, para su operación, la epidemiología combina los principios y conocimientos generados por las ciencias biológicas y sociales y aplica metodologías de naturaleza cuantitativa y cualitativa. Antes de continuar, les voy a preguntar si el audio se escucha bien. ¿Sí? ¿Me contestan, por favor, si el audio se escucha bien? Sí, escucha. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Muy bien. Entonces, la transformación de la epidemiología en una como ciencia ha tomado varios ciclos y puede decirse que es una ciencia joven todavía. En el año 1928, el epidemiólogo inglés Clifford Alkingir señalaba que la disciplina, a pesar de su antiguo linaje, se encontraba recién en sus periodos incipientes. Como muestra, afirmaba que los escasos logros obtenidos por la disciplina en los últimos 50 años no le permitían reclamar un lugar entre las ciencias exactas, que apenas si tenía alguna literatura especializada y que en vano podían buscarse su libro de texto. Dudaba incluso que los problemas abordados por ella estuviesen claramente comprendidos por los propios epidemiólogos. 7 décadas después, el panorama descrito por el Dr. Hill parece diferente y actualmente ningún avance médico sería completo sin la participación de esta ciencia denominada epidemiología. Aquí podemos ver en la imagen cómo se trataban los enfermos en la antigüedad, ¿no? No había mayores remedios, todavía había una farmacología incipiente. La farmacología en esos años era experimental. Los denominados doctores o galenos de la época hacían sus propios preparados y ellos mismos las vendían, es decir, hacían las veces de farmacólogos y de farmacéuticos, porque ellos hacían un preparado, le ponían su nombre y lo vendían. Pero en otros pueblos el preparado tenía otra concentración y se vendía bajo otro nombre. Entonces, esto era un gran problema, ya que no se uniformizaba los medicamentos, no se uniformizaba la dosis ni las fórmulas químicas. Entonces, es por ello que esta ciencia epidemiológica, la ciencia médica, era tan inexacta. Muy bien, ahora tenemos que hablar. Si hablamos de epidemiología, tenemos que hablar de las plagas, las pestes, los contagios y las epidemias. El estudio de las enfermedades como fenómenos poblacionales es casi tan antiguo como la escritura, y las primeras descripciones de padecimientos que afectan a las poblaciones enteras se refieren a enfermedades de naturaleza infecciosa. El papiro de Evers, que menciona unas fiebres pestilentes, probablemente se refiere a la malaria, que asolaron a la población de las márgenes del río Nilo, alrededor del año 2000 a.C. Esta es probablemente el texto en el que se hace la más antigua referencia a un padecimiento o una enfermedad de índole colectivo.
La aparición periódica de plagas y pestilencias en la prehistoria es realmente indiscutible. Por ejemplo, en Egipto, hace 3000 años, se veneraba una diosa de la peste llamada Sekhmet, y existen momias que datan de 2000 a 3000 años de antigüedad que muestran afecciones dérmicas sugerentes de la viruela y de la lepra, dado que la momificación estaba reservada solo a personajes importantes del antiguo Egipto, quienes se mantenían relativamente apartados del pueblo. Es decir, no sería extraño que este tipo de afecciones fuera mucho más frecuente entre la población general. La aparición de plagas a lo largo de la historia también fue registrada en la mayor parte de los libros sagrados, en especial en la Biblia, el Talmud y el Corán, según la religión que profesa, que adicionalmente contienen las primeras normas para prevenir las enfermedades contagiosas. De estas descripciones destaca la de la plaga que obligó a Amenemhat, el faraón egipcio, quien sucedió a Ramsés II, a permitir la salida de los judíos de Egipto. Y esto fue alrededor del año 1224 a.C. Cuando una persona se encontraba enferma, los médicos, en la mayoría de casos, no sabían qué hacer y solamente se dedicaban a observarlo, a ver qué le sucedía al paciente, cuáles eran sus condiciones. Algunas veces lo ocultaban, otras veces no. Y muchas veces pensaban que estas enfermedades se debían a un castigo divino, porque no existía una ciencia médica exacta, ¿no? Aquí podemos apreciar una imagen, la representación de una imagen de una de las plagas que azotó Europa, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Pero así la población iba muriendo. La población sentía grandes dolencias, sentía estallidos febriles, dolores que no lo podían soportar, dolores lancinantes, ¿no? Pero no había una medicina, no había un médico que los pueda tratar. Entonces simplemente la población iba muriendo, de a pocos, pero iba muriendo. Y finalmente moría muchísima gente, ¿no? Muy bien. Muchos escritores griegos y latinos se refirieron a menudo al surgimiento de lo que denominaron pestilencias. La más famosa de estas descripciones es quizás la de la plaga de Atenas, que asoló esta ciudad durante la guerra del Peloponeso, y esto data aproximadamente del año 430 a.C., y que Tucídides relata vivamente en sus escritos. Antes y después de este historiador, otros escritores occidentales como Homero, Heródoto, Lucrecio, Ovidio y Virgilio se refirieron al desarrollo de procesos morbosos colectivos que sin duda pueden considerarse fenómenos epidémicos. Una de las características más notables de estas descripciones es que deja muy claro que la mayoría de la población creía firmemente que muchos padecimientos eran contagiosos, a diferencia de los médicos de la época, quienes pusieron escasa atención en el concepto del contagio. Las acciones preventivas y de control de las afecciones contagiosas también son referidas en muchos textos antiguos. Como ya hemos mencionado, la Biblia, el Corán, el Talmud y diversos libros chinos e hindúes recomiendan numerosas prácticas sanitarias preventivas, como lo son, por ejemplo, el lavado de manos y el lavado de los alimentos, la circuncisión, el aislamiento de los enfermos y la inhumación o cremación de los cadáveres. Por los evangelios, sabemos que algunos enfermos, como por ejemplo los leprosos, eran invariablemente aislados y tenían prohibido establecer comunicación con la población sana. De estas acciones que se usaban en la antigüedad, hoy en día, pues,
se sigue empleando la cuarentena, que proviene del vocablo 40, que era el vocablo italiano que se refería a 40. ¿Qué quiere decir? Que cuando algunas personas se encontraban con algún padecimiento, alguna enfermedad o alguna dolencia, se les indicaba que se aíslen por 40 días. Entonces, es por ello que quedó el nombre de 40, que en italiano es 40, y después se hizo popular el término cuarentena, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, se hizo en la época del COVID-19, ¿no? Se hizo una cuarentena. Pero todo esto viene descrito ya desde miles de años atrás, ¿no? Con la 40 impuesta por los romanos. Muy bien, y como menciono, todas estas afecciones se encuentran en los libros religiosos, ya sea el Corán, el Talmud, ¿no? La Biblia, todo esto se encuentra allí. Muy bien. La palabra epidemiología, que proviene de los términos epi, que significa encima, y demos significa pueblo. Además, logos sabemos que etimológicamente significa estudio. Entonces, la palabra epidemiología significa que es el estudio de lo que está sobre las poblaciones. Quiere decir que es el estudio de las afecciones, las dolencias o los padecimientos que están sometiendo a las poblaciones, ¿no? Porque como podemos apreciar en la imagen, ¿no? La representación de esta imagen es que los pacientes están padeciendo un gran dolor, ¿no? Como que hay algo, se conocía en la antigüedad como que tenían algo encima, ¿no? Tal vez algo divino, como un castigo divino, algo así ellos pensaban en esa época, pero era algo que tenían encima. Es por ello que se denominó EPI. Como les reitero, Demos es pueblo porque una epidemia afectaba al pueblo, ¿no? Y se sabe que Logos es el estudio. Se trataba de estudiar de manera incipiente, ¿no? ¿Qué le estaba sucediendo a las personas? En ese entonces todavía se desconocía de las normas de bioseguridad. Es por ello que las personas tratantes o los denominados galenos de la época, al estar en contacto sin ninguna barrera de protección, también eran contagiados, ¿no? Y de esta manera la epidemia se prolongaba en el tiempo, se prolongaba en los diversos pueblos. Bien, entonces, continuamos. Aunque la noción de balance entre el hombre y su ambiente como sinónimo de salud persistió por muchos siglos, con el colapso de la civilización clásica, el Occidente retornó a las concepciones mágico-religiosas que caracterizaron a las primeras civilizaciones. Con ello, la creencia en el contagio como fuente de enfermedad. De esta manera, todos los pueblos antiguos, paulatinamente, fueron subsumidas por una imagen en donde la enfermedad y la salud significaban el castigo y el perdón divino. Quiere decir que para ellos, cuando una persona tenía una afección médica, algún tipo de infección, alguna dolencia, para ellos era un castigo divino. Y si la persona llegaba a sanarse, se pensaba que era obra de los dioses. Entonces, si la persona se sanaba, se pensaba comúnmente que los dioses lo habían perdonado sus pecados, habían perdonado sus faltas. Y es por ello que esa dolencia pues se había esfumado, ¿no? Las explicaciones sobre la causa de los padecimientos colectivos estuvieron prácticamente ausentes en los escritos médicos elaborados entre los siglos III y el siglo XV de nuestra era. Es decir, durante el periodo en el que la Iglesia Católica gozó de una hegemonía casi absoluta en el terreno de las ciencias. No obstante, como veremos más adelante, las medidas empíricas de control de las infecciones siguieron desarrollándose gracias a su impacto práctico. Durante el reinado, el emperador Justiniano, que fue entre los siglos V y VI después de Cristo,
La terrible plaga que azotó al mundo recibió el nombre griego de epidemia, por supuesto. No se sabe exactamente desde cuándo fue el término epidémico que se va a usar para la representación de un número inesperado de casos de enfermedad. Pero no hay duda de que el término fue utilizado desde la Baja Edad Media para describir el comportamiento de las infecciones, que de cuando en cuando devastaban a las poblaciones. La larga lista de epidemias infecciosas que azotaron al mundo antiguo y medieval fue determinando una identificación casi natural entre los conceptos de epidemia, infección y contagio, hasta que, según el investigador Winslow, la aparición de la pandemia de la peste bubónica o peste negra que azotó Europa durante el siglo XVI, del cual se dice que diariamente morían alrededor de 10.000 personas, finalmente condujo a la aceptación universal, ¿no? Aunque todavía en el ámbito popular sobre la doctrina del contagio, ¿no? Se sabe que en el caso de la peste bubónica o la peste negra, tuvo mucho que ver la iglesia, principalmente el Papa. ¿Por qué? Porque el Papa asociaba la presencia de los gatos a una presencia maligna o diabólica. Entonces, el Papa mandó exterminar los gatos. Y como ya no habían gatos, y el gato cumple una función de controlador de plagas, al ya no haber el depredador natural de los ratones y las ratas, estas proliferaron inmensamente en Europa, propagando de esta manera la peste bubónica o la peste negra, que se dice que mató alrededor de 50 millones de personas. Ahora, tengamos en cuenta que pensar en 50 millones de personas hoy en día es un número importante, ¿no? Pero tengamos en cuenta la población que había en ese entonces, ¿no? Que era infinitamente menor a la que hay ahora. Entonces, la muerte de 50 millones, estábamos hablando de más de la mitad de la población de Europa, ¿no? Entonces, ya sabemos que fue debido a la orden del Papa de eliminar los gatos. Y esa fue una de las causas. Otras tantas causas también fue la falta de higiene, ¿no? La falta de normativa, la falta de higiene, pero bueno, eran otras épocas. Bien, los esfuerzos por comprender la naturaleza de las enfermedades y su desarrollo entre la población condujeron a la elaboración de diversas obras médicas durante los siglos inmediatamente posteriores al Renacimiento. En el año 1546, Girolamo Fracastoro publicó en Venecia el libro De Contagione Contagiosis, que quiere decir el contagio de los contagios mórbidos, ¿no? En donde por primera vez describe las enfermedades que en ese momento podían calificarse como contagiosas. Y entre estas enfermedades se describían la peste, la lepra, la tisis, la sarna, la rabia, la erisipela, la viruela, el antrax y la tracoma. Y agrega como entidades nuevas el tifus exantémico y la sífilis. Fracastoro fue el primero en establecer claramente el concepto de enfermedad contagiosa, en proponer una forma de contagio secundaria a la transmisión de lo que denomina seminaria contagiorum, es decir, semillas vivas capaces de provocar la enfermedad y establecer por lo menos 3 formas posibles de infección, de las cuales son, primero, por contacto directo, como la rabia y la lepra. Segundo, por medio de fomites transportados, ¿no? Como por ejemplo la ropa de los enfermos. Y C, por inspiración del aire o lo que se conocía como miasmas, ¿no? Que son los infectados como por ejemplo en la tisis. Muy bien, a este médico italiano también le cabe el honor de establecer en forma precisa la separación
actualmente tan clara entre los conceptos infección como causa y epidemia como consecuencia. Como veremos más adelante, incluso para médicos tan extraordinarios como Thomas Sydenham, quien nació 100 años más tarde que Fracastoro y popularizó el concepto hipocrático de constituciones epidémicas y los de higiene individual y poblacional de Galeno. Fue imposible comprender esta diferencia fundamental. A Fracastoro, además, le cabe el honor de ser el primer médico que estableció qué enfermedades específicas resultan de contagios específicos, presentando la primera teoría general del contagio vivo de la enfermedad. Desde este punto de vista, debe ser considerado el padre de la epidemiología moderna. Muy bien, debido a los estudios que realizó Fracastoro, se le consideraba como tal. Bien, ahora tenemos la estadística sanitaria. Durante los siguientes siglos ocurrieron en Europa otros sucesos de naturaleza diferente, que sin embargo tuvieron un fuerte impacto sobre el desarrollo de la epidemiología. Hasta el siglo XVI, la mayoría de las enumeraciones y recuentos poblacionales habían tenido casi exclusivamente dos propósitos: determinar la carga de impuestos y reclutar miembros para el ejército. No obstante, con el nacimiento de las naciones modernas, los esfuerzos por conocer de manera precisa las fuerzas del Estado, que era la actividad que inicialmente se denominó a sí misma estadística, ¿no? Así pues, culminaron por rebasar estos límites e inaugurar la cuantificación sistémica de un sinnúmero de características entre los habitantes de las florecientes naciones europeas. La estadística de salud moderna inició con el análisis de los registros de nacimiento y de mortalidad, hasta entonces realizados únicamente por la Iglesia Católica, que organizaba en sus templos de culto de acuerdo con el volumen de sus feligreses. Entonces, así fue naciendo la estadística sanitaria. La estadística se utiliza hasta el día de hoy, por ejemplo, para poder determinar la cantidad de personas que padecen algún tipo de afección, algún tipo de dolor, algún tipo de enfermedad, las personas que van falleciendo. Se tiene un registro, por ejemplo, aquí en el Perú, de los fallecimientos semanales, los fallecimientos mensuales y, por supuesto, la estadística de los fallecimientos anuales. Y de esta manera se compara un año con el otro, una semana con la misma semana del siguiente año y del año anterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, se sabe que en el Perú aproximadamente fallecen entre 2.000 a 2.400 personas semanales. Pero, por ejemplo, en la época de la pandemia esto se duplicó, incluso un poco más del doble, ¿no? Entonces, estos números, estos datos son datos estadísticos, que ya queda la casuística, ¿no? Cuando se quiere revisar los estudios, se va a ver los gráficos, que por ejemplo, en la primera semana de abril del año 2020 hubo un aumento significativo, o la primera semana de mayo del 2020, cuando todavía estábamos en la primera ola, si lo comparamos con la primera semana de mayo del 2019 y el 2018, habría o hubo un aumento muy significativo de las muertes, ¿no? Si también hacemos el comparativo estadístico, hubo un aumento ampliamente significativo del hacinamiento de hospital, de la ocupación de las camas UCI, de la ocupación de oxígeno, ¿no? Y esto, obviamente, debido a la pandemia que azotó al mundo, ¿no? Entonces, la pandemia que hemos pasado recientemente, de esa pandemia han quedado muchos estudios estadísticos, ¿no? Como les digo, sobre las camas UCI, sobre el colapso de hospitales, sobre la cantidad de los médicos fallecidos, sobre la cantidad poblacional fallecida por semana, ¿no? Muy bien. Entonces, eso referente a la estadística. Como ciencia se usa muchísimo para hacer no solo comparativos, sino para hacer también estudios estadísticos, estudios de tesis,
publicaciones, las publicaciones médicas siempre se van a basar en la estadística. Siempre se va a hacer un estudio estadístico de los datos requeridos, ¿no? Entonces, desde esta época ya se comenzó a tratar la estadística y es una ciencia sumamente importante al día de hoy. Muy bien. Entonces, ahora tenemos, como les reiteraba, el nacimiento de las estadísticas sanitarias coincide con un extraordinario avance de las ciencias naturales, que en ese momento hacían grandes esfuerzos por encontrar un sistema lógico de clasificación botánica, por ejemplo, y que se reflejó en las cuidadosas descripciones clínicas de la disentería, la malaria, la viruela, la gota, la sífilis y la tuberculosis, que fueron realizadas por el médico inglés Thomas Sydenham entre los años 1650 y 1676. Los trabajos de este autor resultaron esenciales para reconocer a estas patologías como entidades distintas y dieron origen al sistema actual de clasificación de enfermedades. En su libro Medicae, Sydenham afirmaba, por ejemplo, que si la mayoría de las enfermedades podían ser agrupadas siguiendo criterios de unidad biológica, también era posible reducirlas a unos cuantos tipos, exactamente como hacen los botánicos en su libro sobre las plantas. Las propuestas clasificatorias abiertas por Sydenham se vieron fortalecidas casi inmediatamente cuando su coterráneo John Ground analizó en el año 1662 los reportes semanales de nacimientos y muertes observados en la ciudad de Londres y el poblado de Hampshire durante los 59 años previos, identificando un patrón constante en las causas de muerte y diferencias entre las zonas rurales y urbanas. John Ground fue un hombre extraordinariamente perspicaz. Disponiendo de información mínima, logró inferir, entre otras cosas, que regularmente nacían más hombres que mujeres, que había también una clara variación estacional en la ocurrencia de muertes y que el 36% de los nacidos vivos morían antes de cumplir los 6 años. Con ello, Ground dio los primeros pasos para el desarrollo de las actuales tablas de vida, ¿no? Entonces, aquí, al sacar este porcentaje, era sobre la esperanza de vida, sobre las tablas de vida, ¿no? Porque antiguamente, al no haber vacunas, al no haber incubadoras, ¿no? Al no haber medicamentos estandarizados, había muchas muertes de neonatos, ¿no? Nacían y no pasaban los primeros años de vida. Y los fallecimientos eran normalmente por dolencias, por infecciones, por fiebre, ¿no? Entonces, aquí se hace referencia justamente a que los niños morían más o menos el 36% a los 6 años, ¿no? Entonces, aquí se fue tratando las tablas de vida mediante el análisis estadístico. Hoy en día, obviamente, esos números son ampliamente diferentes, ¿no? Debido a la tecnología, debido al avance de las vacunas, también debido, pues, al avance medicamentoso. ¿Se escucha bien hasta el momento? A ver, me indican, porque suelen haber interferencias. Sí se escucha. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Porque Gabriela Chihuahua me dice que se escucha entrecortado. ¿Lo llegan a escuchar bien? Muy bien. Vamos a continuar. Muy bien. En los siguientes años, el estudio de la enfermedad poblacional bajo este método condujo a la elaboración de un sinnúmero de las denominadas leyes de la enfermedad, que inicialmente se referían a la probabilidad de enfermar a determinada edad, a la probabilidad también de permanecer enfermo durante un número específico de días y a la probabilidad de fallecer por determinadas causas de enfermedad. Estas tablas, sin embargo, no derivan directamente de los trabajos de Ground y Petty,
sino de las acciones desarrolladas por las compañías aseguradoras para fijar adecuadamente los precios de los seguros de vida, que eran muy comunes en Inglaterra y Gales desde mediados del siglo XVII. Y en Francia incluso desde mucho antes, ¿no? Como se dice acá, quizá desde el siglo XVI, a través de las asociaciones de socorros mutuos y los denominados tontinas de trabajadores. Las más famosas tablas elaboradas para estos fines fueron la de los comités seleccionados. Por ejemplo, en Suecia, la de Richard Price, y en Inglaterra, la de Charles Oakley, ¿no? Muy bien. El proceso matemático que condujo a la elaboración de leyes de enfermedad inició, sin embargo, con el análisis de la distribución de los nacimientos. En el año 1710, John Arbuthnot, continuador de los trabajos de Brown y Petty, había demostrado que la razón de nacimientos entre varones y mujeres era siempre de 13 a 12, independientemente de la sociedad y el país en que se estudiara. Para Arbuthnot, esta regularidad no podía deberse al azar y tenía que ser una disposición divina. Era lo que él creía en ese momento, ¿no? Y esta disposición divina estaba encaminada a balancear el exceso de muertes masculinas debidas a la violencia y la guerra. Entre los años 1741 y 1755, el sacerdote alemán Schmidt escribió varios tratados que seguían los métodos de numeración propuestos por Brown y Petty, ¿no? Para él, la regularidad encontraba el volumen de nacimientos por sexo era por una ley estadística, ¿no? Por supuesto. En toda población siempre se hace un análisis estadístico para ver cuántas personas, cuántos varones y cuántas mujeres han nacido en cada año, ¿no? La tendencia, por ejemplo, en el Perú, es que anualmente haya mayor nacimiento de mujeres que de varones, ¿no? Y hay otros países, como por ejemplo los países nórdicos o los países de Europa del Este, la proporción es de 3 a 1, siempre siendo mayor la cantidad de mujeres. Muy bien. Entonces, como les menciono, la estadística es una ciencia exacta. Y es una ciencia que nos ayuda, pues, a tener tabulaciones. Y estas tabulaciones no son para que queden en el papel, son análisis para que los investigadores puedan basar sus estudios, ¿no? No solo sus estudios, sino también sus resultados y los puedan plasmar. Por ejemplo, si se quiere hacer el estudio de un medicamento, se tiene que hacer una muestra heterogénea de aproximadamente, un número pequeño sería 1000 personas. Estas 1000 personas tienen que ser de diferentes edades, de diferentes estrato socioeconómico, de diferente nivel sociocultural, de diferente peso, tamaño, edad, grupo étnico. Entonces, se les va a dar los medicamentos y a algunos se les va a dar placebo. El análisis estadístico sirve para poder plasmar a cuántos pacientes les hizo efecto. Otros pacientes que pueden haber tomado placebo, cuántos pensaron que el medicamento les iba a hacer efecto, ¿no? Y también a cuántos otros no hubo interacción medicamentosa. Quiere decir que a un gran grupo no les hizo ningún efecto. Entonces, con esta estadística se va a tabular a quienes les hizo efecto, a quienes no les hizo efecto, a quienes les produjo alergia, a quienes les hizo daño, ¿no? A quienes hizo que se le baje la presión o tengan algún tipo de síncope, ¿no? Entonces, todo esto se va a tabular mediante un análisis estadístico. ¿Para qué? Para que en el siguiente estudio se basen de los análisis estadísticos. Por ejemplo, si a un gran número les causó hipotensión, entonces tienen que ver que este medicamento está causando justamente la hipotensión en algunos pacientes para tratar de saber cuál es el producto químico que les está produciendo esto, ¿no? Tal vez a algunos pacientes no les hace ningún efecto, entonces tienen que variar en la composición química, pero ayuda mucho en el análisis estadístico. Muy bien. Ahora vamos a tener la contribución de la observación numérica. Para la misma época, por otra parte,
se habían publicado trabajos que también hacían uso, aunque de otra manera, de la enumeración estadística. El primero de ellos, publicado en el año 1947, fue un trabajo de James Lind sobre la etiología del escorbuto, en el que demostró experimentalmente que la causa de esta enfermedad era un deficiente consumo de cítricos. El segundo fue un trabajo publicado en el año 1760 por Daniel Bernoulli, que concluía que la variación protegida contra la viruela y confería inmunidad de por vida. Es notable que este trabajo se publicara 38 años antes de la introducción del método de vacunación por el británico Edward Jenner en el año 1749 y 1823. Un tercer trabajo que se refiere específicamente a la práctica de inmunización, introducido por Jenner, fue publicado apenas 9 años después de la generalización de este procedimiento en Europa en el año 1807 y se refiere a las potenciales consecuencias de este método preventivo en la longevidad y en la esperanza de vida de los franceses. Entonces, por ejemplo, en el primer estudio es sobre la etiología del escorbuto, ¿no? Esto, ¿cómo se dieron cuenta que las personas tenían escorbuto? Cuando cuando navegaban, se dieron cuenta que los marineros tenían sangrado de encía y tenían lesiones en los labios y en las encías, ¿no? Entonces se dieron cuenta que era porque no consumían vitamina C. Entonces el escorbuto, la etiología del escorbuto es por déficit de la vitamina C, ¿no? Y hasta el día de hoy aparece el escorbuto en las personas. Puede ser debido a vitaminosis, que es por falta de vitamina C, puede ser también por niveles elevados de estrés, puede ser también por algún tipo de sintomatología estomacal con repercusión a nivel oral. Entonces, puede ser debido a muchos factores, ¿no? Pero en esos años se dieron cuenta que era por una avitaminosis, que era por falta de vitamina C. Hoy en día, pues hay medicamentos como la Fijizona, el Encicor, que te aplicas en esa zona y en 2 o 3 días te pasa, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora tenemos la distribución y frecuencias y determinantes de las condiciones de salud. Con el establecimiento definitivo de la teoría de Herme entre el año 1872 y 1880, la epidemiología, como todas las ciencias de la salud, adoptó un modelo de causalidad que reproducía el de la física y en el que un solo efecto es resultado de una sola causa, ¿no? Siguiendo las conexiones lineales. Las experiencias de investigación posteriores rompieron estas restricciones, ¿no? Y fueron realizadas entre los años 1914 y 1923 por Joseph Goldenberg, quien demostró el carácter no contagioso de la pelagia. Rebasaron los límites de la infectología y sirvieron de base para elaborar teorías y adoptar medidas preventivas eficaces contra las enfermedades carenciales, inclusive antes de que se conociera el modo de acción de los micronutrimentos esenciales. En el año 1936, Frost afirmaba que la epidemiología, en mayor o menor grado, sobrepasaba los límites de la observación directa, asignándole la posibilidad de un desarrollo teórico propio, y en el año 1941, Greenwood la definió simplemente como el resultado de la enfermedad, que se consideraba como un fenómeno de masas, quiere decir del pueblo. Tenemos ahora el concepto de red causal. Desde su nacimiento como disciplina moderna, una premisa fundamental de la epidemiología ha sido la afirmación de que la enfermedad no ocurre ni se distribuye al azar, y sus investigaciones tienen como propósito identificar claramente las condiciones que pueden ser calificadas como causas, ¿no? Como la causa de las enfermedades, distinguiéndola de las que se asocian a ellas únicamente por azar.
El incesante descubrimiento de condiciones asociadas a los procesos patológicos ha llevado a la identificación de una intrincada red de causas para cada padecimiento. Y desde los años 70 se postula que el peso de cada factor presuntamente causal va a depender de la cercanía de su efecto aparente, ¿no? Entonces, la epidemiología contemporánea ha basado sus principales acciones en este modelo, que es denominado red de causalidad o red causal, ¿no? Muy bien, tenemos ahora las cajas chinas y las de ecoepidemiología. Entre los trabajos que directamente abordan el problema de la caja negra, destaca la obra de Mervyn Susser, para quien los fenómenos colectivos de salud funcionan de manera más parecida a una caja china, en donde los sistemas de determinación epidemiológica se encuentran separados y organizados jerárquicamente, de forma tal que un sistema abarca varios subsistemas compuestos a su vez por subsistemas de menor jerarquía. Así pues, los cambios en un nivel afectan a su sistema correspondiente, pero nunca al sistema en su totalidad. Vamos a ver aquí, por ejemplo, una imagen sobre la determinación de los riesgos, ¿no? Hoy en día también podemos ver los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Por ejemplo, en este momento hay un aumento de los casos de COVID. Si nosotros vemos que una persona está tosiendo o está estornudando y nos acercamos y tenemos un contacto directo, entonces quiere decir que nosotros mismos estamos aumentando el riesgo de ser contagiados. Pero si nosotros usamos mascarilla o mantenemos una distancia prudente, estamos disminuyendo el riesgo. Otra forma de tener un riesgo muy alto es, por ejemplo, si la persona no se ha vacunado y hay una nueva ola, ¿no? Del COVID. Entonces, si esta persona no está vacunada y se va a exponer a una persona que está estornudando o que ha sido diagnosticada con COVID, está aumentando los riesgos. Entonces, esa es una determinación de los riesgos, ¿no? Nosotros vamos a elegir si nos queremos arriesgar o no nos queremos arriesgar, porque hoy en día tenemos el conocimiento en la palma de nuestras manos, ¿no? Ya sea en el celular o tenemos el conocimiento en la computadora a través del internet, pero antiguamente no existía ese conocimiento, ¿no? Se pensaba que si una persona estaba enferma era por un castigo divino y que era porque esa persona se había portado mal o porque había ejercido mal las acciones. Entonces, los otros pobladores decían, pero si yo no he ejercido ninguna acción mala, yo me he portado bien y voy a la iglesia, entonces no me va a contagiar porque eso es un castigo divino para él. Pero no era el caso, ¿no? Se acercaban, tenían contacto muy estrecho y se contagiaban. Entonces, es por ello que aumentaban las epidemias, porque había un mayor factor de riesgo y había un menor factor de prevención, porque no existían estos conceptos en esta época, ¿no? Vamos a tener también la identificación y la evaluación de las modalidades de la respuesta social. ¿Qué quiere decir esto? Es cómo la población se va a comportar frente a una enfermedad. Por ejemplo, en la época del COVID, que es lo más cercano que hemos tenido, la población se comportaba bien. La población mantenía su distancia. Si había una persona infectada, todas las personas de su entorno trataban de mantenerse ciertamente alejados, ¿no? Por ejemplo, si alguien en casa estaba con los síntomas, se le aislaba de manera preventiva, ¿no? Entonces, este es un comportamiento social. Se aprendió a mantener la distancia, se aprendió a respetar las leyes que dio el gobierno, no solo en el Perú, sino a nivel mundial, ¿no? De las restricciones sociales, de no ir a fiestas, de no ir a lugares atestados de gente. También se aprendió a ir, por ejemplo, los restaurantes a que hagan terrazas, ¿no? Para que puedan consumir los alimentos al aire libre. Entonces, esa fue una respuesta social. Ahora tenemos la identificación de marcadores de la enfermedad. Por ejemplo, tenemos marcadores de riesgo. Un riesgo es la edad, por supuesto, porque va a tener mayor riesgo el grupo etario
de mayores de 60, mayores de 70 y mayores de 80, ¿no? También según el sexo, porque hay enfermedades que son propias de los hombres, otras que son propias de las mujeres, y hay algunas, según análisis estadístico, que van a afectar más a hombres o a mujeres. También vamos a ver que va a haber marcadores de riesgo según la raza o la etnia, porque hay enfermedades que son mucho más prevalentes, por ejemplo, el cáncer de piel, el melasma, el melanoma, está mucho más presente en las personas de raza blanca, ¿no? ¿Y por qué no en las personas de raza negra? Porque las personas de raza negra tienen una piel más rica en melanina. Entonces la melanina va a protegernos de los rayos del sol, de los rayos UV, pero las personas de raza blanca no la tienen. Entonces por eso que les sale pecas constantemente y son mucho más proclives al cáncer de piel. Y también tenemos identificación de marcadores de la enfermedad respecto a la herencia y a la genética, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas que, por ejemplo, van a fumar muchísimos cigarrillos al día, 1 o 2 cajetillas, y no van a desarrollar cáncer de pulmón ni de estómago. Pero hay otras personas, por ejemplo, supongamos que en una pareja de esposos, el señor es el que fuma 2 cajetillas diarias y no tiene ningún problema ni en laringe, ni en tráquea, ni en estómago, esófago o pulmones. Pero la esposa que no fuma ningún cigarrillo desarrolla cáncer de estómago o cáncer de pulmón. Entonces, probablemente la esposa haya tenido una predisposición genética hereditaria al gen del cáncer, ¿no? Y el esposo no. Puede ser también viceversa, ¿no? Hay personas que se cuidan mucho con la comida, hacen mucho ejercicio, usan mucho bloqueador, sin embargo, les da cáncer de piel. Entonces, también se debe mucho a la predisposición genética. Otra predisposición genética muy marcada va a ser, por ejemplo, si la madre ha tenido cáncer de mama, hay una probabilidad bastante alta, según los datos estadísticos, que la hija también tenga cáncer de mama. Entonces, si la madre tuvo cáncer de mama, la hija se tiene que hacer su examen, su mamografía, todos los años. Pero ya no solo la mamografía, sino también una ecografía, todos los años, por si en caso se presenta una neoplasia, se pueda detectar en un estadio incipiente. Muy bien. Tenemos aquí la dinámica de la transmisión de la enfermedad. Muy bien. Para que exista una enfermedad tiene que haber un huésped que es susceptible, ¿no? Pero susceptible ¿qué? Al agente infeccioso, al vector, ¿no? Entonces, sin huésped no hay enfermedad. Sin huésped, la bacteria no prolifera. Sin huésped, el virus no tiene replicación ribosómica. Para que exista enfermedad, para que haya una dinámica de enfermedad, tiene que haber un huésped. Este huésped, en esta persona, en este huésped, los microorganismos se van a reproducir. Y este huésped los va a expulsar los microorganismos, como en el caso del COVID, ¿no? Ingresaba el virus, había una replicación ribosómica y el huésped los eliminaba a través del estornudo o la tos. Quedaban de manera volátil en el aire y después otra persona lo respiraba y se contagiaba y comenzaba un ciclo de replicación ribosómica del virus del COVID-19, ¿no? Y era un círculo vicioso, ¿no? Este huésped contagiaba a otro, podía contagiar a 30, 50 personas y estos a su vez contagiaban a muchos más. Entonces, para que un virus se pueda replicar, tiene que haber huésped. Para que una bacteria también se pueda reproducir, tiene que existir un huésped. Van a haber algunos problemas epistemológicos actuales, ¿no? Como por ejemplo les estoy mencionando que estamos aparentemente entrando en una sexta ola de COVID. Hay muchas personas que se encuentran resfriadas en este momento, con dolor de garganta, con alguna afección de tipo respiratoria también. Permítame un momentito. Muy bien, continuamos. Entonces, aquí tenemos una imagen
de una persona muy importante en la salud pública, que es el doctor Carlos Finlay, que nació en el año 1833 y falleció en el año 1915. Fue un distinguido médico cubano que dedicó su vida a estudiar la fiebre amarilla. Fue uno de los 4 miembros del comité organizador que en 1902 tuvo a su cargo la creación de la nueva Oficina de la Sanitaria Internacional, que fue la precursora de la OPS, ¿no? Llamado por sus críticos el hombre mosquito. Finlay había aducido desde 1881 que el mosquito era el único vector de la fiebre amarilla, pero nunca pudo probar su teoría. Cuando en 1900 la Junta de la Fiebre Amarilla del coronel Walter Reed finalmente demostró que Finlay tenía razón, las condiciones estaban dadas para las iniciativas de la erradicación, que no solamente alejaron la enfermedad del Caribe, sino que permitieron la conclusión del Canal de Panamá, debido a que los trabajadores del Canal de Panamá se infectaban constantemente de la fiebre amarilla. Entonces, se retrasó muchísimo esta mega obra. Muy bien. Aquí tenemos la 4ª Conferencia Sanitaria Internacional. Los delegados aquí se reúnen en dicha conferencia en San José de Costa Rica. Como se puede apreciar en la foto, esto es en 1910. Y fue el programa de la conferencia que abarcaba la cooperación interamericana sobre la vacunación de la viruela, también la malaria y el control de la tuberculosis. Se recomienda a los gobiernos de las repúblicas americanas que favorezcan en los puertos y ciudades importantes la creación de laboratorios donde se hagan no solo diagnósticos necesarios para cumplir con lo propuesto por las convenciones sanitarias, sino también donde se puedan hacer investigaciones originales sobre enfermedades tropicales y las demás que las autoridades sanitarias juzguen convenientes. A ver. El director de los servicios de salud de los Estados Unidos, el doctor Rupert Blue, en el año 1868 y 1948, fue el segundo presidente de la Oficina Sanitaria Internacional, cuyo mandato se extendió de 1911 a 1920. Él había llevado a cabo campañas importantes contra la peste bubónica en la ciudad de San Francisco entre los años 1902 y 1904, después del terremoto e incendio de 1906. Permítame un segundito, por favor. Porque se ahoga su amigo y usted no se da cuenta. Se ahoga su amigo allá abajo y usted no se da ni cuenta. Ah, sí. Se ha bañado todo eso, ha mojado todo el constructor. Ay, yo me fijo en un momento. Yo me fijo en un momentito. Ya. A ver, continuamos. A ver. Muy bien. Entonces, tenemos aquí el doctor Hugo Cummings, entre el año 1869 y 1948, que fue un experto estadounidense en inmigración y enfermedades sujetas a cuarentena. Él fue el director de la OPS con mayor permanencia en el cargo, del año 1920 a 1947. Bajo su liderazgo, el presupuesto de la organización aumentó más de 5 veces y con esto sus actividades se ampliaron sustancialmente. Muy bien. La OPS nació en diciembre del año 1902 como la Oficina Sanitaria Internacional, una organización creada oficialmente, pero sin personal permanente ni oficinas. En el año 1921, la oficina encontró un espacio en el edificio de la sede de la Unión Panamericana, que fue la predecesora de la Organización de Estados Americanos. En el año 1923 se le conocía como Oficina Sanitaria Panamericana. El Organismo Interamericano de Salud, finalmente, a partir del año 1958, fue que se le conoce como OPS. Aquí tenemos, pues, una fotografía de estos años de los que implementaron el Código Sanitario Panamericano. Y se dijo, nos reunimos una vez más anhelando el progreso y la posible perfección de sus instituciones sanitarias, avanzando nuevos pasos que serán firmes y seguros, dado el espíritu que nos alienta para mantener la salud, el bienestar y el desarrollo correcto de nuestras razas.
librarlas de las acechanzas de la hidra de 100 cabezas, del vicio y del dolor, y en cuanto es posible, extender esos beneficios a los demás pueblos de la tierra, ya que por ley natural los seres jóvenes deben ayudar con sus fuerzas a los más viejos, ¿no? Muy interesante esta frase que se dijo en esa convención. El doctor Carlos Chagas, delegado de Brasil a la Sexta Conferencia Sanitaria Panamericana, descubrió en el año 1909 la tripanosomiasis americana, conocida como la enfermedad de Chagas, ¿no? Esta enfermedad de Chagas actualmente también se puede encontrar en algunos lugares de la sierra, ¿no? Aquí tenemos al doctor John DeLong, que fue el primer representante viajero de la OPS, que trabajó en la organización por 25 años, ¿no? Luego aquí podemos apreciar en unas imágenes muy antiguas que son los niños y jóvenes conocidos como los legionarios. Se capacitaron en Venezuela para ayudar a realizar campañas antimaláricas en los años 30. La OPS ha promovido la participación comunitaria en los proyectos de salud pública a lo largo de sus 100 años de historia. Un método comprobado para aumentar la participación y el alcance de los proyectos. Aún esta tradición se mantiene en nuestros días. Aquí podemos apreciar que el doctor Cummings coloca una corona frente a un monumento en homenaje al médico mexicano pionero de la salud pública, Eduardo Lisiaga, ¿no? En esta imagen se puede apreciar cómo trabajaban las personas en esos años, ¿no? La imagen data del año 1940 y es de las oficinas de la OEPS, que actualmente todavía es conocida como la Oficina Sanitaria Panamericana. En el año 1948, el director de la OPS, el doctor Fred Soper, que aquí se encuentra en la imagen sentado al extremo derecho, firma un convenio con la Organización Mundial de la Salud, por sus siglas OMS, con lo cual la OPS pasó a ser una oficina regional de la OMS para las Américas, ¿no? Un paso muy importante para nuestra región. Muy bien, aquí el doctor Fred Soper, que fue el director de la OPS del año 1947 a 1959, ¿no? Y él impulsó un programa mundial sobre la erradicación de la malaria, pero no alcanzó su meta definitiva, ¿no? Pero es muy importante el doctor Soper porque ayudó a salvar a millones de vidas en todo el mundo. Este es un boletín muy interesante de la época, de los años 40, ¿no? Que es un boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana. Tenemos aquí una fotografía que fue tomada a inicio de los años 50, ¿no? Donde se encuentra el personal de la OPS, que se reúne para una fotografía en grupo, pues, frente al edificio de la sede de la organización en Washington, D.C. Aquí podemos apreciar cómo trabajaba el personal a mediados del siglo, ¿no? Los mosquitos se estaban volviendo resistentes a los insecticidas y los esfuerzos de erradicación incluían no solo el rociado, sino también la destrucción de los hábitats de las larvas y el tratamiento masivo de la población con medicamentos antimaláricos. El INCAP fue uno de los 3 centros internacionales de investigación y capacitación establecidos por la OPS durante los años 50. Los otros fueron el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, por sus siglas Panaftosa, en Brasil, y el Centro Panamericano de Zoonosis, que se conoce como CEPANZO, que está ubicado en Argentina. Durante los años 50, la OPS y la OMS ayudaron a establecer programas especiales para la atención materno-infantil en Brasil, Chile, Salvador, México, Paraguay y Perú. Hacia mediados de los años 50 había vacunas contra la tuberculosis, difteria, influenza, tosferina, polio, viruela y tétano. La OPS apoyó los esfuerzos de los países miembros para realizar y ampliar las campañas de vacunación. Aquí se puede ver en la imagen a niños costarricenses que se preparan para recibir una vacuna y se les ve muy contentos, ¿no? Aquí en la fotografía se aprecia a los trabajadores de la erradicación de la malaria en Brasil durante los años 50, ¿no?
Aquí podemos apreciar a los participantes de la primera conferencia de escuelas de salud pública. En esta imagen podemos apreciar a una enfermera de salud pública que enseña a una comadrona, que era una mujer encargada de ayudar en los partos, le está enseñando los métodos básicos de higiene y desinfección en El Salvador. En esta fotografía podemos apreciar a los trabajadores de erradicación de la malaria en Guatemala durante los años 50. En esta fotografía podemos apreciar la primera conferencia de escuelas de salud pública que fue realizada en San Miguel de Regla, en México, en el año 1959. Esta y otras conferencias auspiciadas por la OEPS facilitaron el intercambio de información y experiencias acerca de la educación en salud pública en la región. Aquí podemos apreciar a una enfermera visitando casa por casa niños en Paraguay. Esto era un método muy utilizado, ¿no? Como no había demasiada divulgación y la población no acudía pues a los centros que se instalaban para dar las charlas, para poder coordinar las vacunaciones, se determinó que las enfermeras y el personal de salud visiten casa por casa para poder realizar la vacunación, las charlas y también para enseñarle a las personas cómo debía ser la higiene y cómo debían comportarse frente a un paciente o un familiar con la malaria. El doctor Abraham Horwitz, él es natural de Chile, fue el primer director latinoamericano de la OPS, cuyo mandato duró hasta 1959 hasta 1975. Esos años se caracterizaron por profundos cambios sociales y políticos en los países de las Américas, pero también por un considerable aumento de la influencia y las actividades de la organización. Aquí podemos ver pues una edificación ya moderna, ¿no? Que es el nuevo y moderno edificio de la sede de la OEPS, que fue diseñado por el arquitecto uruguayo Román Fresnedo, construido con el financiamiento de la Kellogg Foundation, ¿no? El terreno en un sitio muy céntrico de la ciudad de Washington. Lo donó el gobierno de los Estados Unidos. La organización pasó a ocupar su nuevo edificio en el año 1965. Aquí podemos ver el Centro Panamericano de Zoonosis. Y se aprecia pues a profesores y estudiantes de un curso sobre leptospirosis en el Centro Panamericano de Zoonosis, conocido como CEPANZO, en Argentina, en el año 1961. Durante 35 años, el CEPANZO realizó labores de capacitación e investigación sobre enfermedades transmisibles de los animales hacia los humanos. Aquí podemos ver a residentes de Barranquilla, en Colombia, que escuchan cuando un trabajador de salud habla de una nueva campaña de vacunación contra la viruela en el año 1962 con el apoyo de la OPS. Finalmente, la región logró erradicar esta enfermedad mortal en el año 1973. Muy importante que se haya erradicado esta enfermedad, que fue un flagelo para la humanidad, ¿no? Durante muchos años. Aquí, en esta gráfica, podemos apreciar que en Guatemala, en los años 70, una trabajadora de salud le hace pruebas a un niño para evaluar el desarrollo intelectual del mismo, como parte de una investigación apoyada por la OPS acerca de los efectos de la nutrición sobre el desarrollo infantil. Y aquí podemos apreciar a una instructora de enfermería entrenando justamente a las ayudantes de enfermería en el Hospital General de la Ciudad de Guatemala a mediados de los años 60. Gran parte de la labor de la OPS en este decenio
se concentraba en mejorar los servicios de salud en los países de la región por medio de la capacitación y formación de su personal de salud, ¿no? Mediante charlas, mediante conferencias, mediante cursos, ¿no? Y todo esto era financiado por la OPS, ¿no? Pero a su vez se destinaba un presupuesto de la OMS que iba a ser pues destinado a la OPS. Y a través de la OPS se iba a distribuir a los diferentes países afiliados, entre los cuales se encontraba Perú. Y aquí en el Perú también se hacían charlas sobre diversas enfermedades que azotaban a la población. Muy bien. Aquí podemos apreciar a una familia rural que recibe la visita de un trabajador comunitario de salud, que es parte de los crecientes esfuerzos realizados en los años 70 para ampliar el acceso de la población de la región a los servicios de salud. Tengamos en cuenta que en los años 50, 60 y 70 había mucha población rural, donde no llegaba la información, donde en esa época los canales de televisión solo se veían en su mayoría en las capitales, ¿no? Ellos se informaban a través de la radio o de los diarios, pero la comunicación o no era exacta o no era masiva. Es por ello que se tenía que realizar algunas campañas en estos centros poblados o se le instruía a las enfermeras, a las auxiliares de enfermería también y al personal de salud en general para poder darle charlas a los pobladores y muchas veces bajo el presupuesto de la OPS, porque por supuesto esto demanda un presupuesto bastante importante, para que puedan ir casa por casa, ir de pueblo en pueblo, asistiendo, ayudando y dando a conocer sobre las enfermedades, cuál es su prevención y cuál es su tratamiento, ¿no? Porque si no hubiera sido de esta manera, las personas hubieran ignorado cómo se contagiaban de cierta enfermedad, también hubieran ignorado cómo se tratan y también hubieran ignorado si es que existía una vacuna para dicha enfermedad. Entonces, esta campaña de divulgación de la OPS ha sido fundamental para que puedan conseguir los efectos que ellos buscaban. Aquí podemos apreciar en la imagen a uno de los integrantes de una misión de campo que habla de un problema en la comunidad con los agricultores indígenas en el Perú. Esto fue en los años 70. La OPS se unió a otras organizaciones internacionales como la OIT, la FAO y la UNESCO para promover el progreso de las comunidades indígenas de la región andina. Por supuesto, aquí el Perú no estaba exento a las plagas y también en el Perú habían epidemias que estaban azotando a la población. Entonces, estas charlas a la población han sido un pilar fundamental para poder erradicar, menguar y tratar las enfermedades, las epidemias, ¿no? Tenemos aquí la erradicación de la malaria, ¿no? Tenemos una imagen sobre justamente la erradicación de la misma, ¿no? A pesar de decenios de esfuerzos de erradicación, la enfermedad siguió siendo endémica en las Américas. En un discurso en el año 1977 ante el Grupo de Estudios sobre el Control de la Malaria en las Américas, el director de la OPS, el doctor Héctor Acuña, señaló lo siguiente: vemos programas estancados en algunos países y en ciertas zonas un claro deterioro en la situación epidemiológica de la enfermedad. Aquí es una imagen más moderna donde podemos apreciar a niños escolares haitianos recibiendo vacunas como parte de una campaña de inmunización en todo el país, ¿no? La OPS trabajó con sus países miembros para erradicar la poliomielitis del hemisferio occidental, un logro que finalmente fue certificado en el año 1994. Recordemos que en los años 50, 40 y posteriormente en los 60
Había muchos casos de poliomielitis, ¿no? Pero con una exhaustiva campaña de vacunación, finalmente se pudo erradicar dicha enfermedad. Aquí podemos apreciar al doctor George Allain, quien asumió el cargo de director de la OPS en el año 1995, luego de haber trabajado casi 15 años en la organización. Su liderazgo de la OPS se ha convertido en equidad y panamericanismo, promoviendo la meta de la salud para todos. Es muy importante mencionar, ya que estamos hablando de los años 90, la epidemia que asoltó al Perú en el año 1991, que fue el cólera, que fue producido por la bacteria del Vibrio cholerae, ¿no? Vibrio cholerae, como se le conocía. Esta bacteria vino desde la India y se introdujo aquí al Perú por el puerto de Chancay. Se dice que aproximadamente mató a 3.400 personas, pero muchos pobladores peruanos sufrieron pues las consecuencias, que consistían en terribles dolores de estómago, deshidratación, mareos y muchas dolencias, ¿no? Esta epidemia colapsó el Sistema Nacional de Salud, colapsó los hospitales, colapsó las postas médicas, y para ello la OPS dio un gran apoyo económico al Perú para poder tratarse. Pero también el gobierno de turno hizo campañas muy interesantes porque la gente no conocía lo que era el cólera. Se hizo campañas en radio, en televisión, pero también las campañas en los pueblos, como capacitando al personal y haciendo que tanto el personal médico, los internos de medicina, los internos de enfermería, de odontología, de psicología, todos los internos, todos los profesionales de la salud que estaban realizando su serum, iban casa por casa, población en población, explicando lo siguiente. Primero, cómo tenían que mantener el agua. Tenían que utilizar cada litro de agua, o la hervían o utilizaban una gotita de lejía. Tenían que hacer un exhaustivo lavado de manos, ¿no es cierto? Luego tenían que ver cómo tratar al paciente que padece de la enfermedad, ¿no? Poniendo mucho énfasis a la hidratación, sí, poniendo mucho énfasis a la hidratación de los casos, ¿no? Y en los casos que no se podían tratar en casa tenían que ser derivados al centro hospitalario, ¿no? Entonces, también se explicaba cuáles eran los síntomas de la enfermedad, se explicaba también todo lo que se tenía que hacer, todo lo que conllevaba la enfermedad, porque si no se hacía un tratamiento como correspondía, pues esto iba a originar la muerte, ¿no? Entonces, es por ello que se hizo el gobierno, junto con la OPS, hicieron una ardua campaña sobre el cólera. Y como les menciono y les reitero, todo fue de la mano entre la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el gobierno de turno, porque estas entidades internacionales trabajan de la mano con los gobiernos, no con entidades particulares, sino trabajan de la mano siempre con los gobiernos. Entonces, los gobiernos que están adheridos, que están adscritos a estas instituciones, pues van a gozar de los beneficios de las mismas, ya sea en información, ya sea recibiendo médicos y principalmente recibiendo presupuesto para poder efectuar estas campañas de conocimiento, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es la introducción, la historia sobre la salud pública y la epidemiología. Es muy importante conocer la historia para entender el presente. Entonces, en mis clases siempre explico sobre la historia, porque como reitero, si no conocemos la historia, no vamos a saber sobre el presente. Si ignoramos la historia, pues podemos estar condenados a repetirla. Y aquí en el Perú hemos tenido epidemias de lepra, hemos tenido epidemia de cólera y tenemos epidemia de dengue.
Entonces, para ello, se tiene que hacer siempre un seguimiento. Se tiene que instruir a la población. Sobre el dengue, constantemente, todos los años, hay campañas de información. ¿Para qué? Para que guarden por ejemplo, en las poblaciones, en los cerros, donde no llega el agua potable en muchos casos, y la cisterna les deja el agua, pues tiene que estar correctamente tapado para que no se reproduzcan pues las larvas de este mosquito, ¿no? También para explicarles que si la persona ya contrajo el dengue, tiene que dormir con un mosquitero. ¿Por qué? Porque el mosquito lo va a picar y va a transmitir la enfermedad, ¿no? Recordemos que el mosquito no es portador de la enfermedad, es un transmisor. Entonces, todas estas campañas vienen de mano de la OPS, de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, la UNESCO, pero todo viene de la mano con el gobierno de turno. Todos los años hay campañas sobre el dengue. Eso téngalo claro y todos los años lo va a ver. Sobre el dengue, sobre la chikungunya, sobre el Zika, siempre hay campaña y también sobre otras enfermedades, porque actualmente también hay una campaña que ya tiene bastante tiempo, que es sobre la tuberculosis, ¿no? Porque aquí en el Perú hay una altísima incidencia de tuberculosis. Es el país con más alta tasa de tuberculosis en todo Latinoamérica. Entonces, también en el Perú hay muchos pacientes con tuberculosis multidrogo resistente. Quiere decir que ya los medicamentos como la rifampicina, la isoniazida ya no les hacen efecto. Entonces, necesitan otro tipo de medicamentos. Por eso se pone énfasis a las campañas. Así como dice Iliana, las campañas son todo el año. Todo el tiempo tiene que haber campañas para diferentes enfermedades, para diferentes epidemias, para todo. Entonces, en eso consiste la clase de hoy. Espero que les haya gustado, espero que se haya entendido y yo me tengo que retirar unos minutitos antes porque